Hermanos, paz de Cristo, qué bendición es estar con ustedes una vez más. Gracias, hermanos, amigos que se han conectado en esta noche. Creo que Dios nos quiere hablar y creo que Dios tiene una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Es una bendición poder entrar a su hogar, hermano. Es una bendición poder entrar en su hogar, amigo. Y es un privilegio, un honor, y estoy agradecido con nuestro pastor, con el liderazgo de la Iglesia Redención, por esta oportunidad y por la confianza de traer la palabra de Dios. Hermanos, ahorita nos encontramos en una situación muy difícil, muy rara, algo que nunca antes hemos experimentado. Y una frase que se escucha muy seguido, se escucha por medio del gobierno, se escucha por medio de la iglesia, se escucha por medio de la sociedad entera, es quédate en casa. Entonces yo quiero tomar esa frase y quiero entrar en un mensaje que creo que va a ser de bendición, porque Dios ha tratado mucho conmigo con este mensaje y haré el mejor intento de compartirlo así como Dios me lo ha dado, de compartirlo así como Dios me lo ha demostrado. Así que, hermanos, hay que poner al lado toda distracción en este momento, que las tortillas se me están quemando, que el celular, que el perro está ladrando, etcétera. Hermanos, hay que poner todo a un lado. Dios te quiere hablar a ti. Amigo, Dios te quiere hablar a ti. Y si nosotros ponemos atención en esos momentos, creo que nosotros vamos a salir bendecidos. Y Dios quiere hacer algo sobrenatural con nosotros en esta noche, hermano. He estado orando, he estado pidiendo a Dios que derrame de su presencia, que derrame de su espíritu, hermanos. Hay que conectarnos. Y el título de esta tarde, esta noche, lo he puesto: Señor, te invito a mi casa. Señor, te invito a mi casa. Y hermanos, como he expresado, ahorita es un tiempo donde todos están diciendo quédate en casa. A lo mejor para algunos es algo normal porque no les gusta salir, no están acostumbrados a salir, les gusta estar en su casa. Pero aún así ha sido un reto porque ahora ni la iglesia está abierta. Ahora tantos lugares que antes íbamos de vez en cuando, pues ahora no están abiertos. Entonces, y ahora se están abriendo, pero ahora ya no hay la misma seguridad en ir a esos lugares o salir hasta que las cosas de cierta forma se acomoden. También hay gente que están acostumbrados a estar en la calle por todos lados, conociendo, trabajando, etcétera. No estaban acostumbrados a estar en casa porque les gusta estar afuera, visitando amigos, conociendo nuevos lugares. Entonces yo creo que para todos ha sido un reto. A la gente que les gusta estar afuera y casi nunca están en casa, y para la gente que están en casa, para todos ha sido un reto, hermanos. Entonces quiero entrar con esa mentalidad de que todos estamos viviendo esto. Y en el título, Señor, te invito a mi casa, nos da la introducción a un pasaje en la Biblia donde vemos que alguien que se llamaba Obededom recibió una visita muy especial. Y no era una visita de una familia, no era la visita de una persona, sino que era la visita de un objeto, era la visita de el arca del pacto. El arca del pacto. Y David, aquí vamos a ver en 2 Samuel 6, 1-6, vemos que David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y en el camino sucede algo inesperado. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia a 2 Samuel 6, 1-6. Y la palabra de Dios dice: entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Hay que entender aquí, hermanos, que el arca del pacto es un lugar donde desde el arca se invocaba el nombre de Jehová. El nombre de Jehová de los ejércitos era algo demasiado sagrado porque también era la misma gloria de Dios. El arca del pacto era la misma gloria de Dios. Y es importante tomar eso en cuenta. Y vamos a seguir en el pasaje. En el versículo 3 dice así: que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío
hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor. Entonces imagínense aquí, hermanos, todos están celebrando ante el Señor, entonando canciones, tocando todo tipo de instrumentos musicales, arpas, panderetas, címbalos, etcétera, hermanos. Hay una celebración y viene un grupo grande caminando, celebrando, cantando, tocando. Y en el versículo 6 dice: cuando llegaron al campo de triar en Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Se va a caer el arca de Dios. Y aquí dice que Usa extiende la mano para sujetar al arca de Dios. Y el versículo 7 dice: entonces se incendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió ahí mismo junto al arca de Dios. El versículo 8 dice: entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Ferez Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Versículo 9: ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo de mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom. Wow, hermano, imagínese, usted es Obed-Edom y de repente vienen, le tocan a su puerta, tocan, un grupo de gente, y usted abre la puerta y le traen un objeto. Y le dicen: bueno, de parte de David te vamos a traer esto, que necesitamos guardarlo aquí en tu casa. Y yo creo que Obed-Edom no sabía ni cómo iba a reaccionar, ¿verdad? Entonces imagínate, llegan a tu casa, te dicen que lo van a guardar y no te están preguntando. Era una orden que iban a guardar el pacto, el arca del pacto, en la casa de Obed-Edom. Entonces imagínese usted en los zapatos de Obed-Edom. Yo me imagino, porque yo me pongo en su lugar. Llegan a mi casa, ponen el arca del pacto dentro de mi casa. Es una orden, no tengo opción en aceptarlo o no. Entonces imagínate todo el mundo queriendo tocarlo, queriendo ver qué es, y a lo mejor usted dirá: pero es la misma gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! La misma gloria de Dios. La misma gloria de Dios está dentro de mi casa. Pero es importante notar, es importante recordar, es importante saber, hermanos, que los estragos que hizo el arca del pacto con los filisteos. Los filisteos han tratado con el arca del pacto, y es importante reconocer esto, porque esto nos va a cambiar la mentalidad de: wow, el arca del pacto, la gloria de Dios adentro de mi casa. El arca fue robada por los filisteos, y cuando llega el arca a los filisteos les produce tumores. Vemos que les producía tumores por las piernas, los brazos, la cabeza, cánceres o enfermedades, y vemos que la gente comenzó a morir y un montón de gente, quizás algo parecido como el día de hoy con el coronavirus. Pero tumores, hermano, algo exagerado. No era una gripa, eran tumores, eran cánceres que se estaban muriendo, y muriendo muchísimos. Entonces los filisteos, vemos que cuando estaba sucediendo todo esto, les producía tumores y enfermedades, y murieron muchos. Y los filisteos decían: no, quítenlo de aquí, quiten el arca de aquí. Se lo llevaron a su dios, que se llamaba Dagón, era su dios. Y al otro día, al día después de haberlo llegado al su dios Dagón, llegan y encuentran a Dagón muerto, cortado en pedazos. Entonces de aquí vemos lo que está causando el arca del pacto. Y luego hay que considerar el pasaje que acabamos de leer, que usa para traer de sujetar el arca para que no se caiga. Al tocar el arca del pacto se muere. Entonces vemos que aquí el arca del pacto, quizás, Obed-Edom, uno va a pensar: wow, es la gloria de Dios, está emocionado que está en su casa. Pero tome en cuenta todo lo que acabamos de decir, que esta arca del pacto mató al Dios de los filisteos, que mató a Usa, que causó tumores, enfermedades, mató a muchísima gente. Ahora, póngase a pensar,
si le traen el arca del pacto a su casa? ¿Cómo va a reaccionar? Ya ni sabe si va a traer bendición o si va a traer el juicio de Dios. Pero Obed-Edom acepta el arca, lo lleva a su casa. Entonces imagínate tu hijo queriendo tocarlo y no lo toques, no lo toques, por lo que acaba de suceder. O queriendo la curiosidad de estar cerca del arca, de observarlo y ni saber cómo o qué va a suceder. Pero Obed-Edom aceptó el arca a su casa. Y esto es importante reconocer, hermano, que le están trayendo un objeto que representa la gloria de Dios, pero también representa el temor de Dios, como hemos hablado. Entonces Obed-Edom, como mencioné, ¿qué hizo? Pues no hizo nada, era una orden, lo aceptó. Entonces, regresando al versículo 11, dice: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom. Obed-Edom aceptó el arca y lo tuvo por 3 meses. Y esto a mí me impacta, y dice la palabra de Dios: y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Wow, bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Imagínate, hermano, bendijo a todo lo que tenía, lo que era, toda su familia. A él mismo bendijo a su generación, bendijo a su familia, bendijo a su hogar, bendijo a Obed-Edom, porque tuvo el arca del pacto en su casa por 3 meses. Hermanos, muchas cosas del Antiguo Testamento es una sombra de Cristo en el Nuevo Testamento. El tabernáculo era una sombra de Cristo en el Nuevo Testamento. El arca del pacto es una sombra de quien sería Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, mucho lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento es una sombra de quién eso iba a ser Jesucristo, sea en el Nuevo Testamento, sea en el día de hoy, hermanos, una sombra. Y cuando Dios le dice a Moisés que me construyas el tabernáculo y el arca del pacto, es porque Dios, y yo declaro que alguien reciba esta palabra, era porque Dios quería habitar en medio del pueblo. Por eso se construyó el tabernáculo, por eso se construyó el arca del pacto, por eso Dios mandó a Jesús a la tierra, porque Dios quería vivir en medio del pueblo. Dios quería vivir en medio del pueblo de Israel en el desierto. Dios se quería plantar ahí para habitar ahí. De la misma forma, hermano, Cristo se hizo hombre, como ahorita dije, para poder habitar entre nosotros. Y de esa misma forma, hermano, Dios en el día de hoy, por medio de lo que estamos viviendo, por medio de lo que está sucediendo, Dios está dejando que esto suceda porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere habitar en su casa, hermano. Dios quiere habitar en su matrimonio, hermano. Dios quiere habitar en su hogar, en su trabajo, en su vida, en su mente, en su corazón, hermano. Por eso Dios está permitiendo que esto suceda. Como dije, mucho lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Dios quería, de lo que Jesús iba a hacer en el Nuevo Testamento. Entonces, el arca del pacto, lo que estamos hablando en este momento, es una sombra porque de la misma forma simboliza de que Dios siempre ha querido habitar entre su pueblo. Dios quiere habitar con nosotros, hermanos. Y hermanos, a Jesús le encantaba estar en las casas. Nosotros vemos tantos ejemplos en la Biblia donde Jesús visitaba las casas, donde Jesús entraba a las casas. Vemos el primer milagro en las bodas de Caná. El primer milagro fue adentro de una casa. En la casa de Pedro, cuando sanó a su suegra, fue adentro de una casa. Y algunos dicen que Pedro lo negó porque le sanó la suegra. Pero eso es otro tema. Pero fue en una casa, hermano. Estuvo en la casa de Leví, estuvo en la casa de Simón, estuvo en la casa de Jairo cuando resucitó a la niña, estuvo en la casa de Zaqueo. La última cena fue adentro de una casa. Cuando los discípulos se reunieron después de que mataron a Jesús y cuando Él resucitó y regresó, fue y se demostró y se reveló, fue adentro de una casa. La última cena fue adentro de una casa.
Vemos tantos ejemplos, hermanos, donde Jesús le encantaba ir a la casa, le encantaba visitar a la casa, hacía milagros en casas, restauraba en casas, resucitaba en casas. Entonces vemos en toda la Biblia muchos ejemplos que Jesús le encantaba. Entonces yo no sé cómo Jesús le hubiera hecho el día de hoy, ahora que no puede entrar a otra casa. A lo mejor hubiera dicho, se sanan y se sale afuera este virus. No sé, pero Jesús le encantaba estar en las casas. Y así como Jesús vivía en la casa de Dios, así como Jesús vivía en la casa, Dios está permitiendo este tiempo porque quiere estar en tu casa, porque quiere estar en mi casa, hermano. Donde ahorita tenemos que arreglar cosas que no hemos arreglado. Ahorita tenemos que enfrentar cosas que no hemos enfrentado. Ahorita es tiempo de perdonar donde no hemos perdonado. De pedir perdón donde no hemos pedido perdón. Hermano, Jesús está permitiendo este tiempo porque quiere entrar a nuestra casa. Quiere habitar en medio de su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, hay gente que piensa que abriendo la Biblia, Salmo 91 y dejándolo abierta ahí en su comedor, que con eso Jesús va a bendecir la casa. Hay gente que piensa que solamente ungiendo las puertas, Dios va a bendecir la casa. Hay gente que piensa con tener un letrero en su yarda o un cuadro colgado que dice: Dios bendice mi hogar, Dios bendice esta casa, Dios bendice mi familia, que con eso Dios va a entrar a su casa y Dios va a bendecir su familia. Hay gente que piensa que solamente con eso Dios entra a su casa, pero no es así, hermano. El arca no debe de estar en nuestra casa como un adorno. Necesitamos la gloria de Dios que inunde nuestra casa, no que sea un adorno, no que lo podamos colgar en la pared, no, hermano, el arca del pacto, la presencia de Dios no es un adorno. La presencia de Dios quiere venir e inundar nuestro hogar, inundar nuestro matrimonio, inundar nuestros hijos. La presencia de Dios, el arca del pacto, quiere permanecer en tu hogar, hermano. Entonces vamos a ver unos principios, hermano, de cómo es que yo puedo invitar a Jesús a mi hogar. Como el título: Señor, te invito a mi hogar. Y es importante, hermano, notar ese último punto que hice. Yo he visto cómo hay gente que al principio de todo esto publicaba muchas cosas de Dios, de que Dios es bueno, Dios es grande. Y al poco tiempo, pasaron un mes, 2 meses, y no se han enfermado, gracias a Dios. Sigan con trabajo, gracias a Dios. Pero como al principio era mucho miedo y ahora ven que no está tan mal, por lo menos para ellos, se comienzan a alejar de Dios, comienzan a enfriarse. Y por eso es que quiero poner un énfasis, hermano. Si tú quieres a Dios en tu casa, Dios no puede ser nomás un adorno. Dios no va a entrar a tu casa si solamente publicas algo en Facebook, o solamente tienes un cuadro. No, hermano, requiere más que eso. Y vamos a entrar a ver 3 principios de cómo Dios entra a mi casa y cómo Dios establece su reino en mi casa. El primer punto, hermano: ríndete a Jesús. Ríndete a Jesús. Para que Cristo entre a mi casa, hermano, hermana, amigo, para que Cristo entre en tu casa, tiene que primero entrar al corazón de alguien. Si quieres que Cristo entre en tu casa, tiene que primero entrar en tu corazón. Tiene que primero entrar en tu corazón. Hay miles de personas, hermanos, miles de familias, miles de hogares de cristianos que quieren a Cristo en su casa, quieren a Cristo con sus hijos, quieren a Cristo en sus finanzas, quieren a Cristo en toda su vida, pero no lo han recibido en su corazón. Dios no puede meterse, hermano, a una casa y cambiar el ambiente si primero no reina en el corazón de los que viven en esa casa. Dios tiene que reinar primero en tu corazón, hermano.
Dios tiene que reinar primero en tu corazón, mi amigo. Si tú quieres que Cristo entre en tu casa, tienes que rendirte al Señor. Recuerdo la historia de Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, lo vemos en Hechos capítulo 6. El guardia se iba a matar, se iba a suicidar. Y Pablo le dice, no te hagas nada. El guardia le hace una pregunta, la pregunta más importante que con quién me voy a casar, cuál va a ser mi carrera, dónde voy a ir al colegio. Todas las preguntas son importantes, pero ese guardia en ese momento se hace la pregunta más importante que nos vamos a hacer. Y pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí me impresiona porque el guardia no veía a Pablo, pero Pablo sí lo veía a él. Es algo impresionante. Pero le pregunta, ¿qué puedo hacer? Porque Pablo lo detiene a que no haga lo que iba a hacer. Y el guardia, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa será salvo. Wow, eso me impresiona porque cuando el carcelero de Filipos recibe a Cristo en su corazón, no solamente fue salvo él, sino que vemos que también su casa fue salvo. También su hogar fue salvo. Y la casa del carcelero, y eso me impresiona, la casa del carcelero de Filipos fue donde empezó la iglesia de Filipenses. Todo empezó con un carcelero que se rindió a Jesucristo, que se rindió a Dios. Y hermano, en este momento Dios te dice, ríndete a mí. Amigo que está escuchando esto, Dios en este momento te dice, ríndete a ti y tú serás salvo y toda tu casa será salvo. Esto a mí me deja sin palabras. Me deja sin palabras. Porque Dios quiere hacer milagros en tu hogar. Dios quiere hacer milagros con tus hijos. Dios quiere hacer milagros por medio de ti. Dios te quiere revelar algo. Dios te quiere demostrar lo sobrenatural. Dios quiere prosperarnos, hermanos. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pero primero tenemos que rendirnos. Primero tenemos que rendirnos. Y a todos los varones, todos los padres, todos los esposos, hermanos, a cada uno de ustedes, paz de Cristo, yo les bendigo en el nombre de Jesús y les doy esta palabra, hermanos, para que Dios sea el Dios de tu hogar, el rey de tu hogar. Primero tiene que ser el rey y el Dios del líder de ese hogar. Así que, hermano, si tú quieres que Dios esté en tu hogar, Dios tiene que primero estar en tu corazón. Quizás estemos desesperados por la economía, o porque la enfermedad ha entrado a nuestra casa, o porque estamos batallando con nuestros hijos, o hay estrés en la casa, que todo eso produce, el caos que estamos viviendo produce en esas cosas. Quizás hay un ambiente muy tenso, no sé, hermano. Pero si tú quieres que Dios venga y bendiga tu hogar y llene tu hogar y establezca sus propósitos en tu hogar, tenemos que rendirnos como cabezas del hogar, como esposo, como papá. Tenemos que rendirnos nosotros como los líderes de la casa. Tenemos que rendirnos nosotros primero. Dios quiere salvar nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Nosotros somos las puertas a nuestras generaciones, hermano. Así que rendámonos al Señor Jesucristo. Hay que rendirnos a Jesús. Así que el primer punto, amigo, hermano, es ríndete a Jesús. Ríndete a Jesús. El segundo punto, que la palabra de Dios sea lo más importante en tu casa. Que la palabra de Dios sea lo más importante en tu casa. Hermanos, en el arca del pacto, el cual hemos estado leyendo, adentro del arca del pacto tenían los mandamientos, la ley.
Hoy en día no tenemos la ley, los 10 mandamientos, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos nuestras Biblias, tenemos su Espíritu y su revelación por medio de la palabra de Dios. No sé si le han pasado a ustedes, hermanos, que cuando es tiempo de aprender nuevos versículos, nuevos pasajes, cuando es tiempo de leer la Biblia, es difícil memorizarlo, es difícil aprenderlo. Tenemos que estarlo repitiendo, por lo menos yo lo tengo que repetir y leer y volver a leer y volver a leer. Y aún así batallo para aprenderlo a veces, y a veces hasta me entra un sueño y una flojera que es impresionante. En cuanto abro la Biblia, a veces me pongo a leer, me pongo a estudiar y santo Dios, de repente me pega una flojera, un sueño. A mí me sucede, hermano, no sé si le sucede a ustedes, pero a mí me sucede, y es algo interesante tomar eso en cuenta, porque ¿por qué será tan difícil? ¿Por qué será tan difícil aprender la Biblia, ¿no? A un nivel personal y a un nivel de nuestra familia? ¿Por qué será tan difícil? Porque si yo encuentro una serie buena, una película buena, si yo encuentro un video chistoso, si yo encuentro un buen video, somos rápidos para irnos a la sala y verlo y compartirlo y reírlo y divertirnos, etc. Y es importante tomar eso en cuenta, hermano. ¿Por qué será que al ser algo como leer la Biblia como familia, como al nivel personal, es tan difícil, pero las otras cosas son muy fáciles de hacer, del Netflix, de las películas, etcétera? A mí me pasa eso mucho, y tengo que pelear para poder leer la Biblia. Es algo interesante, pero hermanos, en lo espiritual lo menos que el enemigo quiere es que se enseñe la palabra de Dios en tu casa. Es lo menos que él quiere. En lo espiritual, hermano, el enemigo es feliz cuando nos la pasamos viendo películas o en el celular o en las redes o haciendo otras cosas. Y no digo que esas cosas son malas, no son malas, pero hermanos, cuando solamente se hacen esas cosas, el enemigo es feliz. Porque en cuanto abrimos la Biblia, en cuanto nosotros queremos aprender algo nuevo de parte de Dios, hay una guerra espiritual. Porque estamos entrando a un terreno espiritual. Y por eso Dios le habló al pueblo de Israel y les dijo que cuando estés en la casa, repítele las palabras a tus hijos. Hermanos, en la casa hay que hablar la palabra de Dios. Hay que hablar la palabra de Dios. Que nuestra casa se vuelva a un lugar de la palabra de Dios. Que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios y compartimos la palabra de Dios, Cristo se hace presente. Ahí está la presencia de Dios, hermano. Por eso es una batalla, por eso es una lucha, porque hay una guerra espiritual, es una batalla poder abrir la Biblia, hermanos. Pero es importante que en nuestro hogar haya palabra de Dios, que en nuestro hogar tú abras tu Biblia, amigo, que en tu hogar tú hablas tu Biblia, amigo, hermano, hermana Dorca, hermano varón, hermano joven. Es importante que haya palabra de Dios en tu vida y en tu casa. Así que el primer punto, ríndete a Jesús. Si queremos que Jesús venga y reine en nuestra casa, nos tenemos que rendir. El segundo punto, que la palabra de Dios sea lo más importante. Tenemos que conocerle a nuestro Dios, a nuestro Creador. Hay una batalla espiritual, pero si tú abres esa Biblia y la palabra de Dios se habla, se aprende, se expresa, se comparta, Jesús entrará a tu casa. Y el tercer punto, que la oración y la adoración sean el aroma de tu casa. Que la oración y la adoración sean el aroma de tu casa. Hermanos, cada familia tiene un ambiente. No me refiero a cómo tiene acomodado la casa, cuántos cuartos, cómo lo arreglaron, si es frío, si es caliente. No, hermano. Cada hogar tiene un ambiente espiritual. No sé si a usted le ha pasado donde uno va a una casa y se siente, wow, qué bonito, qué tranquilidad, qué paz, qué bendición, qué alegría.
también hay casas donde uno entra y se siente tenso, se siente raro, se siente algo pesado. Hay hogares donde uno entra y no se siente ni bueno ni malo, no se siente nada. Y no sé si a usted le ha pasado, pero cada hogar, hermano, tiene un ambiente. Cada hogar tiene un ambiente. Y la oración y la adoración determina el ambiente. Lo voy a repetir, la oración y la adoración determina el ambiente de tu casa, hermano. Si en tu casa todo el día es Netflix y celular y películas, eso determina el ambiente. Obviamente, como he dicho, esas cosas no son malas, pero cuando no hay otras cosas espirituales, hermanos, eso va a ir determinando el ambiente de tu hogar. Tenemos que tener un ambiente, tenemos que generar un ambiente de oración y de adoración, hermanos. Es importante como papá reconocer eso, porque nosotros somos los que van a ir regenerando el ambiente de nuestro hogar. Nosotros somos los responsables de generar un ambiente bueno, un ambiente saludable, un ambiente de adoración y oración en nuestro hogar. Entonces, hermanos, papás, paz de Cristo, eso es para nosotros una responsabilidad grande, pero nosotros tenemos esa responsabilidad de generar el ambiente en nuestro hogar. Y si nosotros tenemos que despertarnos más temprano o desvelarnos, dormir más tarde o encerrarnos en un cuarto durante el día, hermanos, hágalo, hermano, hágalo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que nosotros somos responsables de generar el ambiente en nuestra casa. En la iglesia, porque oramos, porque adoramos juntos, se va creando un ambiente y nosotros vemos en la iglesia, hemos visto milagros, hemos visto cómo Dios trata con la gente, y todo eso es porque hemos creado un ambiente de oración, de adoración. Pero hermano, el día de hoy, en esta cuarentena, tu casa es el altar de Jesucristo. Tu casa es el altar del Señor. Tu casa es tu iglesia. Tu casa es la iglesia. Y ahorita quizás el diablo, como no sé si han visto una foto que el diablo le dice a Dios: ya te cerré la iglesia, ya he ganado yo. Y Jesús le responde: no, te has cerrado la iglesia, pero ahora se han abierto miles de iglesias por todos lados. Eso es lo que debe de estar sucediendo, hermano. Tu casa es tu altar, tu casa es una iglesia. Y es importante reconocer eso, mis hermanos, porque de la misma forma que se genera un ambiente en la iglesia, también se genera ese ambiente en nuestra casa. Y es importante reconocer eso, porque mientras nosotros oremos individualmente y como familia, y mientras nosotros adoremos a Dios individualmente y como familia en nuestra casa, vamos a ir generando un ambiente sobrenatural. Vamos a ir generando un ambiente donde Dios cancela la enfermedad, donde Dios cancela el miedo, donde Dios cancela el temor, donde Dios va sacando afuera todos los argumentos, porque a veces tenemos un ambiente donde todo nos cae gordo y por todo queremos pelear, y por todo nos ponemos tensos, y por todo nos preocupamos, y por todo nos enoja, y por todo nos estresamos y nos sentimos enfermos. Y si no me duele aquí, me duele acá, hermano. Pero vengo a decirte que si tú y yo venimos y generamos un ambiente de adoración, de oración, hermanos, Dios va a ir cancelando todo eso, toda la enfermedad, toda la preocupación, todo el estrés, todo pleito. Dios va a ir cancelando todo eso en el nombre de Jesús. El ambiente espiritual de tu casa lo determina la relación personal con Dios que tenga cada uno. Hermanos, tener a Cristo en tu casa no es nomás porque sí, no es una casualidad, no es porque nos ganamos la lotería, tenemos a Dios en casa. No, hermanos. Tener a Cristo en nuestra casa es porque cada uno de nosotros hemos desarrollado una relación con Dios. El ambiente de tu casa es la suma de cada uno de nosotros. Yo he escuchado hermanos que dicen: hermano pastor, venga a mi casa, ore, libérelo, etc. Hermano ministro, venga, ore por mi casa. Todo eso es bueno, no hay nada malo con eso, hermanos. Pero si yo le pido a mi pastor que venga, ore por mi casa, pero yo no oro, y si yo le pido que venga a mi casa y libere, pero yo no ayuno y yo no adoro, mi hermano, créame, Dios lo puede hacer, pero hermano, el ambiente de su hogar no va a cambiar.
no va a cambiar hasta que usted y cada persona en esa casa desarrolle una relación con Dios. Es tiempo, hermanos, que nosotros busquemos a Dios como nunca antes. Y volviendo a la escritura, al pasaje que leímos, 3 meses el arca estuvo en la casa de Obed-Edom. No eran dos días, una semana, unos momentos. Eran 3 meses, hermano. Esto nos habla del tiempo. El ambiente de nuestra casa se genera basada en una disciplina. Hermano, haga normal el orar. Haga normal el buscar a Dios. Haga normal el leer la palabra de Dios. Y veremos cómo Dios va a ir cambiando la atmósfera de nuestra casa. Veremos cómo Dios va a ir cambiando, sanando, rescatando, liberando. Pero requiere tiempo. Ahorita hay gente que cuando todo esto empezó buscaba a Dios y ahorita se han enfriado. Que cuando esto empezó querían ver todos los videos de los cultos posibles y ahora no ven ni su propio culto local. Al principio había gente que oraba y Señor sáname, y ahora Dios lo sanó y ya no lo busca. Hermanos, esto aquí en este pasaje vemos que esto requiere una disciplina. Esto requiere una disciplina. El ambiente de tu casa se genera basada en esa disciplina. Dios quiere vivir en medio de tu hogar. Quiere cambiar la atmósfera de tu hogar. Quiere hacer milagros con tu familia. Quiere hacer milagros con tus hijos. Quiere hacer cosas sobrenaturales con nosotros, hermano. Pero nosotros tenemos que crear ese ambiente por medio de rendirnos a Jesús, por medio de que nosotros busquemos a Dios, por medio de la palabra de Dios, de que nosotros oremos y adoremos y mantengamos esa disciplina. Ay, Señor, aleluya. Y para concluir, hermanos, yo reto a todos los que están escuchando esto, créanme, hermano, y le digo con lo más humilde posible, con respeto lo digo. Sé que no soy ministro, sé que no soy pastor, sé que no tengo ninguno de esos títulos, pero créanme, hermano, que si usted se rinde al Señor y si usted pone la palabra de Dios como lo más importante en su casa, y si usted va creando un aroma bonito de oración y adoración, manteniendo esa disciplina espiritual, créanme, hermano, que Dios se va a revelar. Créanme que verán cosas como nunca antes. Créanme que Dios se va a mover en su casa. Créanme que Dios los va a sanar. Créanme que Dios te va a hablar, te va a abrir puertas, te va a poner ángeles a tu lado, te va a defender, te va a cuidar, te va a guiar. Hermanos, esto es una guerra espiritual, y si nosotros nos preparamos espiritualmente, lo que suceda alrededor de nosotros no te va a dar miedo, porque nuestra batalla no es en la carne. Y si la batalla no es en la carne, la victoria no es aquí. La victoria es estar con nuestro Jesucristo. Hermano, les reto, busquen la presencia de Dios con una desesperación. Como he dicho, la desesperación es lo que va a traerte revelación. Hermanos, mi oración, mi deseo es que Dios bendiga sus matrimonios. Es una bendición estar bien con tu esposa, tu esposo, y es un caos estar mal con ellos. Hermanos, Dios quiere bendecir tu matrimonio. Hermano, Dios quiere bendecir a tus hijos. Hermano, Dios quiere bendecir tu hogar. Pero apliquemos estos principios y que el arca del pacto esté en nuestra casa, no como un adorno, sino que Dios esté inundando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas todos los días. Hermanos, Dios los bendiga. Mi deseo es que el Espíritu de Dios llene sus hogares. Dios los bendiga, mis hermanos. Paz de Cristo, iglesia. Me es un placer saludarlos de nuevo en esta tarde, y nos hemos gozado grandemente con la palabra de Dios que escuchamos por medio del hermano Albert Astorga.
Que Dios los siga bendiciendo juntamente con su familia. Y queremos, hermanos, en esta ocasión saludarlos primeramente y desear que estén bien todos. Sabemos que estamos viviendo una crisis un poco difícil para todos, es difícil para todos, pero estamos confiando en el Señor que Él nos va a ayudar para poder salir adelante, y dentro de unos pocos días o semanas vamos a poder reunirnos en la iglesia. Por lo pronto, hermanos, queremos pedirles que sigan las instrucciones que se les han dado y mantengamos la distancia social y usemos todas las precauciones, porque no queremos que alguien se enferme, no queremos, hermanos, que alguien sea contagiado. Y estamos orando por la salud de cada uno de ustedes, esperando que Dios los cuide, que Dios los proteja. Cuando estén en sus trabajos, en sus casas, sabemos que algunos de ustedes están saliendo a trabajar y se están exponiendo a peligro, pero estamos orando para que Dios los siga protegiendo. La palabra de Dios nos dice que Él está con nosotros y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y lo creemos, hermanos, y estamos confiados, estamos en nuestras casas, pero ahí en nuestras casas nosotros podemos decirle al Señor que nos ayude y que nos bendiga, y que bendiga a cada uno de nosotros de una manera muy especial. En este día, en esta noche, tenemos algunas peticiones que se han hecho para que oremos, y estamos pidiendo en primer lugar por la hermana Esther Hernández, para que Dios la sane. Ella pidió la oración el domingo, no se sentía bien, pero estamos confiando en el Señor que Él va a hacer la obra en su cuerpo. También se pide la oración por la familia del hermano Antonio Gómez, que van a salir este fin de semana, para que el Señor los lleve con todo bien y los proteja en el camino. Y estamos orando también por el pastor Posada, que está en el hospital en una situación, ¿verdad?, delicada, para que Dios le dé la fuerza en sus pulmones, para que Dios lo restaure, que él pueda recuperar sus fuerzas. Oremos por hermano Pastor Rubén Posada. Él es el tesorero del Distrito Norte de Texas. Y yo sé que como él, hay otras personas que están necesitadas de nuestras oraciones, y vamos a pedir, hermanos, vamos a pedir que el Señor conteste las peticiones que tenemos para él. Un joven vino el domingo en la oración que hicimos allí en la iglesia, el drive-thru prayer, y él venía con mucha necesidad, y oramos por él para que Dios lo sanara. Yo tengo fe que Dios lo sanó, pero vamos a incluirlo a él también en nuestras oraciones, pidiéndole al Señor que Él se manifieste de una manera especial. Recuerden, hermanos, que Él es el sanador. El Señor Jesús es nuestro gran médico, y Él ha prometido sanar a aquellos que están enfermos. Si nosotros pedimos con fe, Dios contesta nuestras peticiones y nuestras súplicas que hacemos delante de Él. Así que vamos a ir delante del trono de la gracia de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste de una manera muy especial. En estos momentos vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración y vamos a pedir por todas estas necesidades. Vamos a pedir, hermanos, que esta pandemia pronto ya tenga una solución. Vemos que ya se están abriendo algunos negocios, ya se están abriendo algunos comercios, y algunas personas están regresando poco a poco a sus trabajos, pero vamos a pedir que Dios cuide y bendiga y protege a cada uno. Oremos en estos momentos. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. En estos momentos estamos pidiendo, estamos intercediendo
por estas necesidades que se han hecho notorias. Primeramente te pedimos por la hermana Esther Hernández, pidiendo, Señor, que tú la sanes, que tú la toques allá donde ella se encuentre en su casa. Señor, sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas y tú puedes darle el alivio para su cuerpo, Señor. Pedimos que tú hagas la obra de una manera especial. También te estamos pidiendo por la familia Gómez, que tú los lleves con todo bien en su viaje. Cuídalos, Señor, y protégelos de todo peligro, de todo mal. Que tu ángel acampe alrededor de ellos y los cuide y los protege, y que los traigas con todo bien de regreso cuando ellos regresen. Te pedimos por este joven que también está, Señor, necesitado de nuestras oraciones. El domingo él estuvo allí con nosotros y oramos por él, los ministros, los líderes que estábamos ahí, estábamos intercediendo para que Dios hiciera la obra, y creemos que Dios hace la obra. Creemos, Señor, que tú puedes también tocar al pastor Rubén Posada. Estamos presentándolo, Señor, delante de ti, que tú lo toques, que tú le des fuerza, Señor, en sus pulmones, y que tú le des la completa sanidad, la restauración de su cuerpo físico. Pedimos, Señor, también por todas aquellas personas que están trabajando, que están expuestos al peligro, aquellos que trabajan en los hospitales, aquellos doctores y enfermeras que están ayudando, asistiendo, no solamente aquí en esta ciudad, sino también alrededor del país y alrededor del mundo. Creemos, Señor, que tú les puedes dar sabiduría, les puedes guiar a todos los médicos y también a los que trabajan en los laboratorios, los científicos. Todos ellos, Señor, necesitamos de ellos, y necesitamos, Señor, también fortalecerlos, y bendice a cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. En estos momentos, Señor, estamos pidiendo que tú obres de una manera especial. Sabemos que para ti no hay nada imposible, y estamos bajo tu cuidado, estamos bajo tus manos, Señor, estamos protegidos debajo de tus alas, y creemos que en estos momentos, Señor, de grande necesidad, de grande crisis, hay un lugar a donde podemos ir, y es a la presencia del Señor, y tú nos vas a ayudar. Estamos creyendo, Señor, en el poder de tu Espíritu, que puede venir a cada casa, a cada hogar en estos momentos, y puede traer paz, y puede traer bendición, y puede traer fortaleza a aquellas personas que te necesitan. Te le pedimos, Señor, todo esto en el precioso y glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, confiando, Señor, de que tú has escuchado la oración de cada uno de tus hijos. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos guardes, que tú nos cuides, que tú nos protejas hasta el día en que podamos regresar al templo. Vamos a seguir orando en nuestras casas, vamos a seguir intercediendo en nuestros hogares, y vamos a seguir fortaleciéndonos los unos a los otros. Gracias, Señor. Gracias te damos. Hermanos, ha sido un placer estar con ustedes en este día. Nos gozamos mucho al ver a muchos de ustedes el domingo. Tuvimos una oración, a todos en sus carros, manteniendo una distancia sana los unos de los otros, con mascarillas, pero fue un gozo muy grande para nosotros poder verlos, ya que no nos habíamos visto por muchas semanas, pero fue un placer verlos y orar por ustedes, y seguimos orando por ustedes. Los extrañamos, los amamos, y queremos que el Señor siga bendiciendo a su iglesia, y que siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga en el nombre poderoso del Señor. Amén.